Eventos de octubre, ¿cuántos desenlaces maduraron en el imaginario de los dirigentes de esos días? Especialmente en el suyo. Mesías Tatamuez, buenos días. Buenos días. Mire, un saludo a los ecuatorianos, a usted, don Gonzalo, y a todos los que están en este medio. Yo creo que escuchar así, y voy a empezar por lo último que dijo el asambleísta, que no han elegido a Moreno. Pachala. Pero ahora lo están apoyando a Moreno. Así de fácil. Que no hay derecha, que no a la derecha, no a la izquierda. En el mundo hay izquierda y hay derecha. Y aquí no juguemos. Es como las religiones cuando quieren decir no soy católico, soy evangélico. No. Aquí tenemos que definirnos por qué. Y lo que pasó en octubre no es por lo que los dirigentes... ¿De qué desenlace, Mesías? Los gobiernos, como son ciegos, le voy a contestar, don Gonzalo. Los gobiernos, como son ciegos, nunca hicieron un diálogo. Y por eso perdieron muchos ciudadanos y ciudadanas que le apoyaban al gobierno. Y que creían que nosotros no sabemos negociar. Claro que no sabemos negociar a las espaldas del pueblo. Peor de los muertos, porque aquí en este país todo lo que se ha dado, no es porque le han dado de buena voluntad. Y a mí me da pena cuando oigo análisis de decir que están reivindicando otros derechos. No, se convocó a una huelga para que participen los sindicatos, y el 9, la historia sí debe describir, el 9 fue la huelga del fútbol. Por eso hubo una paralización. Sí. ¿Dónde dice el gobierno que ha sido el día más fuerte, más peligroso, más temeroso? No, ecuatoriano. Se declaró un paro para que participe el pueblo y un levantamiento para que participen los indígenas, y el asambleísta sabe eso. No hay que cumplir criterios de otros, hay que hacer. ¿Y era por qué? Porque queremos que la agricultura, que ahora tanto la costa y la sierra necesitan un apoyo, se le dé todo el apoyo también para crear empleo. El FUT participaba para crear empleo por la conflictividad laboral, y si estamos nosotros en contra del Fondo Monetario, no le tenemos miedo, pero le digo al asambleísta y al Ecuador entero, él sabe, usted sabe, don Gonzalo, el fondo ecuatoriano nunca presta plata para lo social. El fondo presta solo para pagar y pagar. Te presto para que me pague, porque es un banco. El resto, el BID, los otros bancos son para lo social. Por eso es lo que en el aporte que están hablando dentro de todo este nivel se hace dentro de todo el proceso que se ha dicho aquí, que ha habido la violencia no la crea el pueblo, la crean los que tienen el poder, y muchas veces por los malos decretos que hacen los gobiernos. Pero ¿por qué se fragmentaron, Mesías? ¿Por qué se fragmentaron? En un momento no se sabía quién lideraba nada. Mire, don Gonzalo, no es que los indígenas no entienden, ni los obreros no entienden, porque eso es lo que se usó también dentro del país. No, el pueblo lo sabemos clarito, a lo menos cuando no tenemos rabo de paja en el país, que no hemos estado de gobierno en gobierno y atrás de los gobiernos, don Gonzalo, usted lo tiene grabado, todo lo que hemos dicho toda la vida, democráticamente, respetuosamente, sin ofender a nadie. Y yo jamás ofendo por los micrófonos o en videos o en cualquier cosa a nadie, nunca ofenderé, porque ese no es mi estilo, tengo ética en política. Pero mire, después de los 3 días, el pueblo rebasó. Eso es lo que hay que entender. El pueblo, no que han venido los venezolanos o los colombianos o el correísmo, como se quiere hacer entender, jamás. El pueblo rebasó. ¿Por qué no evaluamos solo Quito? ¿Por qué no evaluamos todas las provincias?
para que se vea cómo participó el pueblo, por favor. No es que fue un levantamiento solo de los indígenas o solo de los campesinos. El pueblo estuvo ahí esperando el cambio. ¿Y sabe por qué esto está pasando en América Latina? Por la mala distribución económica asambleísta, por eso es. Porque el Fondo Monetario le ordenó al Ecuador, lance el proyecto, mande ahí. Fue por el 883. Ese decreto, sí. Le dijimos al gobierno que era el peor decreto que iba ahí. ¿Usted cree ¿En que qué coincide Luis Pachala? Yo primero, jamás puedo yo desautorizar las causas de los movimientos sociales. Segundo, también, de igual manera, reconozco la lucha de cada uno de los pueblos. Por otro lado, lo que sí estoy diciendo claramente es que nosotros no podemos vivir cuando queremos dar una solución al país. Tenemos que buscar 1000 maneras. Si nos dejaron si el correísmo nos dejó con una deuda de 70.000 millones de dólares, nos dejó con una alta presión fiscal. Tenemos que pagar a China en 10 años, casi 10.000 millones de dólares. Entonces, lo más importante para mí, para un dirigente, para un político, para un líder, es buscar una solución, buscar una innovación, buscar un camino. Yo no puedo solamente con una crítica, con una mirada crítica, solucionar los problemas. Yo tengo que hacer una mirada a futuro y por lo tanto, yo como he dicho y como sostengo, que justamente coincidimos de que el objetivo fue derogar el 883, porque ese decreto no fue consultado, no fue socializado. ¿Qué pasó? No se aplicó el 227 de la Constitución, en donde debe existir la mayor participación para uno como gobierno. Entre triturar ese decreto y las contingencias que se sumaron en esa hora, ¿por qué se operó una fragmentación? ¿Qué decían unos o qué discrepaban con otros? ¿Cuál fue el amontonamiento de argumentos que exhibía cada uno de los sectores? Hubo un momento en que se oía por un lado desde Venezuela a Diosdado Cabello anunciando que el foro de Sao Paulo y etcétera, etcétera, que la brisa bolivariana, y por acá Jaime Vargas en la Casa de la Cultura ordenaba cerrar las llaves del petróleo y solicitaba desconocer órdenes por parte de militares y policías al presidente de la República. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Claro que sí nos alegra, porque es la redención de los pueblos. Les voy a decir algo, señor Almagro y su combo. Rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Así estaban las cosas. ¿O no es que queremos recordar? ¿Qué refería a esta circunstancia para usted, señor asambleísta Pachala? Bueno, como siempre, cada quien responde por sus actos. Nosotros vamos a responder como asambleístas, y al menos yo como asambleísta. Lo que yo viví en ese escenario es que había presión para que sesionemos. Y la sesión no tenía otro objetivo. ¿Para qué iba a servir? La sesión no tenía otro objetivo que sino simplemente aplicar el 130. Ese era el objetivo máximo.
No era ningún exhorto, no era decir, bueno, recen el Padre Nuestro de esta manera, etcétera. Simplemente era aplicar el 130. Y por lo tanto, los dirigentes indígenas, sobre todo las bases, sobre todo esta lucha de los jóvenes, justamente sí, tocó el 883 de los bolsillos, porque no focalizaron, no dialogaron, no conversaron. Pero yo estoy muy seguro que en la agenda del movimiento no estaba la desestabilización, sino es que en el momento comenzó a existir la presión, viendo que ya esto tenía éxito. Claro, como acá dice Martín, habían camionetas, habían camuflados, habían tapado, aprovechando, utilizando la sagrada movilización del movimiento indígena. Por eso creo que en un momento dado, los dirigentes históricos que tienen experiencia, Salvador, Lourdes y todos dijeron, a ver, algo está pasando aquí, paremos las cosas, un momentito, es necesario, no vamos este rato a prestarnos. Y por eso yo tengo que saludar, porque lo que es, lo que no es, no, lo que no es, no es. Lo que era derogar el 883, un decreto, digamos, inconsulto, más no la desestabilización. Pero, por supuesto, en la euforia hubieron criterios, hubieron expresiones Dispares. en la euforia, y hubo un poco más allá, a veces pensando que uno va a ganar todo. Pero, oiga, más allá de todo, sí estaba la agenda del país. Yo quiero decir a Mesías, claramente, no se trata de apoyar a Moreno, no se trata de apoyar a un gobierno. Miren, se trata nada más que nosotros apoyar a la institucionalidad, a la democracia. No podemos a esta altura, cuando faltan 15 meses, tumbar un gobierno. Tumbando un gobierno, nos tumbamos nosotros mismos. ¿Cómo va a mirar la gente a nivel de todo el mundo? De que somos un país inestable. Todo se desestabiliza. ¿Qué escenarios nos aguardaban, Enrique Ayala? Bueno, en primer lugar, yo me alegro que Mesías Tatamuez personalmente haya podido explicar su posición. Yo te iba a rectificar, Gonzalo, cuando dijiste que había el presidente del FUD y los dirigentes del FUD habían tenido una posición oscura. Yo no creo que fue nada oscura, Gonzalo, fue muy clara. Felizmente, desde los primeros momentos plantearon que sus reivindicaciones eran dos: suspendido el decreto y segundo, el que no se llevara adelante la reforma laboral tal como la concibe el gobierno. Me parece que eso fue claro, de manera que no tuvieron ninguna posición oscura. Nosotros respaldamos ampliamente Pero esa fue posición. fragmentada la postura. Ahora, bueno, en un momento dado el gobierno se dio modos por dividir el diálogo y dialogar por los indígenas primero, luego les llamó a los trabajadores, llamó a una serie de organizaciones muy poco representativas a las cuales les sacó en televisión a decir que también estaban dialogando, pero en definitiva eso hay que preguntarle al gobierno. ¿Por qué esa estrategia? Divide y vencerás, pues. Yo creo que el gobierno intentó efectivamente dividir a las diversas fuerzas y en parte lo logró frente a la opinión pública, pero lo que me parece es que ahí lo importante de todo esto es que el objetivo del haber derogado el decreto se cumplió, el diálogo se dio, por desgracia, días después de lo que hubiera podido hacerse y con la circunstancia de que hubo más violencia, más enfrentamiento y sobre todo más muertos. Yo quiero decirle al asambleísta Pachala una cosa que es muy importante, y es que me alegro mucho que estén defendiendo la democracia, pero el señor Lasso y el movimiento Creo apoyó las medidas desde el primer momento. El señor Lasso, él, no sé si es que él será orgánico en el movimiento Creo, yo no conozco, él salió a Coavisa a decir que estaba de acuerdo con el alza de los combustibles y que estaba de acuerdo con otras de las medidas ahí tomadas. Bueno, el señor Pachala puede decir que no, pero ahí está la grabación. Hubo un sector importante de la derecha ecuatoriana que apoyó las medidas. El momento que se produjo la reacción popular se asustaron, no supieron qué hacer. Yo no hubiera... ¿Qué iban a hacer en la Asamblea Nacional el domingo? Sábado. O cuando fuera. Primero no los hubieran dejado reunirse, porque estaban muy cerca del arbolito. Reuniéndose en otro lado, eso le hace perder peso a la situación. Además, la Asamblea no tenía nada que hacer. La Asamblea que no le había dado ninguna solución al país meses anteriores. Es decir, Enrique, el escenario no estaba enfrentando en la Asamblea, de manera que decir que se reunían o no se reunían, yo creo que eso era de menos importancia. Martín, en ese momento, ¿qué estábamos enfrentando? Bueno, estábamos enfrentando un intento de golpe de Estado.
Yo tengo información que habla de que sí hubo el intento de la asamblea y no era precisamente en Quito donde se iban a reunir, era en Guayaquil. Y eso, ojalá algún momento se pueda saber todo lo que ocurrió en octubre. Ojalá hay episodios la misteriosos. Academia, ojalá la academia se dedique a estudiar esto, que haya investigaciones, que no solo sea la fiscalía, que creo que lleva una investigación que me temo que no va a llegar a mucho. Yo creo que estamos hablando en medio de un montón de supuestos y de cosas. Le escucho a Mesías Tatamoes decir que el Fondo Monetario impuso lo de los combustibles. No es cierto. El Fondo Monetario quería el alza del IVA. Y eso no. Y el gobierno se jugó por la señora Lagarde, como buena francesa traumatizada por los chalecos amarillos, dijo no hagan lo del combustible. Entonces, repetimos eslogans, repetimos cosas desde los años 70, seguimos diciendo, no es cierto, el Fondo Monetario no quería y eso lo sé como periodista yo, porque no quería lo del combustible. No es cierto que el Fondo Monetario es el que presta. El Fondo Monetario lo que hace es dar un aval para los préstamos. Y en el dinero que llegó como parte del fondo, había dinero del BID, de la CAF, del Banco Mundial, y muchos de esos eran para obra social. Entonces, si seguimos repitiendo supuestos, eslóganes prefabricados, nunca vamos a descubrir exactamente lo que ocurrió. Y mientras no sepamos lo que ocurrió, vamos a seguir repitiendo cosas, supuestos, y no vamos a llegar a nada. Si sus bases alguna vez le preguntan a Mesías, ¿qué es lo que realmente ocurrió en octubre? ¿Qué le respondería a usted? Vea, mire, don Gonzalo, y mire las personas que están dentro del panel. Una cosa, lo que así se distorsiona en la información desde la comunicación. Yo no digo que el fondo ordena sobre los combustibles. El fondo sí le ordenó, están las grabaciones, que presente rápido la propuesta. Eso es lo que el gobierno, sin dialogar ni con trabajadores sobre la flexibilización laboral, que le mienten al país, que no hay empleo porque no se aplica la flexibilización laboral. Es falso. Si no se mejora la economía en el Ecuador, no se va a mejorar el empleo. Pues eso, si no traen la plata los de afuera, tampoco. Si no bajan los intereses, si el paro, la movilización no tuvo solo una reivindicación así sindical. Eso, cuando le quieran distorsionar eso, no es eso. Es la mala distribución cuando se dice. También no estoy en contra de, tiene cada uno derecho a pensar. La asambleísta dice que la izquierda chupa a los gobiernos, la derecha chupa a los gobiernos, porque la izquierda es la última. Eso hay que estar bien clarísimo. ¿Quién gobierna? Es cuando ahora se nos quiere decir, don Gonzalo, que las empresas están mal administradas, como que el pueblo estuviera administrando, y que por eso hay que concesionar para privatizar. Por favor, todas esas cosas estuvo dentro de lo del paro. Mesías, pero ¿qué cálculos? Que sí queremos, don Gonzalo, deme un minutito para decirle, jamás ecuatoriano, pero dígame la jamás estuvo en la idea del pueblo ecuatoriano y del PUT por el golpe de Estado. Si hubiera habido golpe de Estado, por favor, ¿ustedes creen que estuviera el señor los presidentes se caen por sus malas administraciones, no solo por golpes de Estado? Nunca estuvo. Por eso ahora le decimos... ¿Nunca estuvo en riesgo la estabilidad de Moreno? Claro que estuvo estabilidad, porque sacó dos decretos contradictorios para que el pueblo se enjuríe más. Pero eso no es. Porque los saqueadores, ¿por qué las Fuerzas Armadas? ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no nos dice hasta ahora? Eso deben de decir también los comunicadores. Que ¿por qué no nos dicen hasta ahora quién estuvo atrás del saqueo? ¿Quién estuvo atrás de la violencia? ¿Acaso no tenemos derecho a saber los ecuatorianos
Yo estuve desde el principio a fin porque fui convocante, pero nunca en mi pensamiento era un golpe de Estado, como aquí se quiere decir, que falta pocos bits. Nosotros también creemos que el presidente debe determinar si ese no es delito. ¿Por cuál desenlace trabajaba usted? ¿Por qué desenlace trabajaba usted? ¿Por cuál? ¿Por cuál? Porque los gobiernos entiendan que si no se dialoga, si no se hace leyes con el pueblo, si no se gobierna con el pueblo, si aquí no terminamos el desempleo es grande aquí. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Pero esa no es por falta de leyes, por favor. Eso es un error. Eso es acusar por acusar y diciendo para salir. Que el fondo no tiene nada que ver. Claro que las recetas del Fondo Monetario Internacional son las peores. ¿Qué preguntarías, Martín, a Mesías Tatamuez? Como periodista, ¿qué preguntarías? No, a mí del discurso de Mesías... Le estoy interrogando a mi compañero Martín Pallares, compañero de profesión. No, a mí lo que me llama la atención del discurso de Mesías es como esta necesidad, este interés por reducir, por tamizar el tema del intento de golpe de Estado, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hubo una explosión popular, etcétera, pero yo creo que hubo un operativo muy grande y que si los sectores que se llaman representantes del pueblo minimizan eso, yo creo que vamos a terminar engañándonos a nosotros como país. Yo creo que la historia deberá recoger las cosas como fueron. Y si tratamos de invisibilizar, de ocultar ese operativo que hubo, yo creo que nos hacemos daño a nosotros mismos. En simultáneo. Así es, yo creo que a la sociedad entera le interesa saber qué ocurrió. Yo creo que todavía no sabemos todo lo que ocurrió. Creo que hay mucho que investigar. Creo que no solamente son los periodistas los que tienen que investigar, creo que no solamente es la fiscalía la que tiene que investigar. ¿Cuántos enigmas manejabas tú, Enrique? ¿Cuántos misterios o enigmas manejabas varios, ese pero momento? Yo creo que hay que aclarar una cosa en la cual los tres panelistas estamos de acuerdo. Entiendo que Mesías también está en la línea. Bueno, este fue un movimiento popular generado por una reacción de los movimientos sociales. No, Gonzalo, no tan disperso. Lo que fue es diverso, que no es lo mismo. No, la diversidad crea heterogeneidad. Esa es la riqueza del país. Pero se notó heterogeneidad, pues. Desde luego, siempre, porque el país es así. Pero el primer punto que hay que aclarar es que ahí hubo un gran movimiento ciudadano, social, popular, urbano y rural, en donde la gente rechazaba las medidas del gobierno. Faltó liderazgo firme. Fundamentalmente las medidas neoliberales del gobierno. Eso es clarísimo. Pero el liderazgo era disperso. Gonzalo, esto no se puede adjudicar ni a los venezolanos, ni a Correa, ni a nadie. Eso es un error y el gobierno comete el error de decirlo y se equivoca. Esto fue una reacción espontánea contra las medidas del gobierno, inconsultas y absolutamente inconvenientes. Inoportunas. Primer punto. Segundo punto que también es importante destacar, que creo yo que aquí estamos también de acuerdo, es que hubo un intento de golpe estudiado, con mucho dinero, con mucho esfuerzo, con un operativo que no se ha visto nunca en el país, manejado por los correístas. Pero eso no quiere decir que ellos sean los causantes del proceso. Ellos fueron los que intentaron manipular el proceso y al final fracasaron, felizmente, porque ellos sí estaban por un golpe de Estado. Entonces, yo creo que hay que distinguir dos cosas, y lo hago ya en términos ya más profesionalmente, ¿no es cierto? No se puede adjudicar la causa del movimiento a la incitación de Diosdado Cabello o de los venezolanos o de qué sé yo. No. Eso fue una reacción nacida del seno del pueblo que protestaba, que reaccionaba contra las medidas económicas. Y en eso estamos de acuerdo todos. Que eso intentaron manipularlo los correístas, que tenían, como el asambleísta Pachá. ¿Y los venezolanos? Una manifestación. Que ellos habrán tenido gente de apoyo de Venezuela y de otros lados, pero lo más importante es que los venezolanos no causaron este proceso. ¿De dónde vino la plata? Yo creo que vino. Hay que preguntarle al arroz verde, pues la plata vino de Odebrecht, la plata vino de lo que se robaron 10 años seguidos.
si tienen un montón de plata. Entonces, lo que es importante destacar aquí es que efectivamente la causa es popular, el intento de manipulación es claramente político de estos sectores que felizmente no pudieron controlar el proceso. Y en tercer lugar, yo creo que hay que aprender, para eso era la reunión de hoy, las lecciones, el escenario de eso, me parece todavía más importante. Y en ese sentido yo creo que todos los movimientos políticos, todas las alternativas que se le pueden presentar al país, tienen derecho a presentar. ¿Cuál es la lección que nos dejan, Luis Pachala? Bueno, primero, ya que tocó a Guillermo Lazo, Enrique, porque yo no he tocado a nadie, porque siempre cuando se hace análisis se hace dentro de... Advirtamos que usted es del movimiento Creo. Soy el jefe de bloque. Claro. Por lo tanto, primero, las palabras textuales de Guillermo. Moreno, vuelva a Quito, no abandone. Segundo, son medidas tardías, inconsultas. Por favor, esto nos da una lección que tiene que preocuparse por la política rural. Dialogue. Esas fueron las palabras textuales. Y si usted revisa todas las grabaciones. Por otro lado, de acuerdo con Mesías, con Enrique, por supuesto, el desenlace del movimiento indígena fue el 883, derogar. Pero el desenlace de otros sectores fue justamente desestabilizar. ¿Por dónde encontramos la verdad? Termino. Sí. Lo que yo sí quiero decir, que nuestro Ecuador, nuestra patria, no puede someterse de ninguna manera a la agenda de Maduro, ni de la agenda de Foro de Sao Paulo. Correcto. Ni a la agenda de nadie. Correcto. Somos ecuatorianos. Y por eso hay muy buenas cosas en la izquierda. Hay muy buenas cosas en la derecha. Hay muy buenas cosas en el centro. Y hay muy buenas cosas en los que yo al menos no me creo en de nadie esas cosas. No sé, si por mis acciones me dicen derecha, centro, lo que sea, pero hay los pragmáticos, hay los humanistas. Hay muy buenas. Es el tiempo de la conciliación, de la reconciliación, de la proyección. No de aprovecharse ese momento para yo, en este caso, fortalecerme electoralmente. No, el pueblo lo que quiere son soluciones, desenlaces para acabar con la pobreza, con el desempleo, con la desinversión, con la desestabilización. Justamente ahora viene la economía con Mauricio Pozo y Rodrigo Espinosa. Estamos buscando la verdad. Calidad. Innovación.